Vamos a hablar ahora sobre niñez y familia de personas de origen africano que fueron esclavizadas en Nueva España, principalmente en la Ciudad de México. Los niños muchas veces pasaron desapercibidos de la historiografía, así como de la antropología, pero pues ahora sabemos que realmente fueron importantes, por ejemplo, en las actividades laborales, pero también en el tráfico de personas esclavizadas desde África. Investigadores como Paul Lovejoy, por ejemplo, nos comentan que en el siglo XIX llegaron a representar alrededor del 50%, aunque en siglos previos, por ejemplo en el siglo XVII, eran alrededor del 11%. Entonces vemos un aumento en la participación de niñas y niños y de menores de edad en general en el tráfico de personas esclavizadas. En el periodo, estos niños eran conocidos o llamados con diferentes palabras, algunas veces con diminutivos de otros términos como negro o mulato, es decir, mulatita, negrito, mulatillo, pero también había una palabra que considero muy importante de rescatar, que es la de muleque, que proviene de las lenguas kimbundu y kikongo, de justamente el vocablo muleque o nleque, y se refería a personas jóvenes, a hijos o a niños, infantes y niños. Y es una palabra que se utilizaba en los documentos virreinales y que sigue incluso, por ejemplo, en Brasil utilizándose para referirse a este periodo de la vida. Utilicé diferentes fuentes documentales para investigar este tema, pero uno de ellos fueron las actas bautismales de la parroquia del Sagrario Metropolitano de la capital novohispana, es decir, de la Ciudad de México, en la primera mitad del siglo XVII. Y a partir de la revisión de estas fuentes encontré diferentes aspectos. Uno de ellos que me gusta mucho resaltar es el de los nombres de estas niñas y niños, los nombres más comunes, justo para tratar de quitar algunos estereotipos de que todos se llamaban Tomasa o algunos nombres por el estilo. En cambio, pues encontramos nombres bastante similares a los de los niños españoles, aunque con algunas particularidades en los nombres más comunes. Eran considerados en su mayoría negros y mulatos, aunque también había otros términos de casta y calidad como por ejemplo morisco, mestizo o moreno, y en muchas ocasiones este dato no se encontraba. Otro aspecto muy importante es tratar de quitarnos la idea de que eran solamente acompañantes o que solamente eran utilizados como mascotas, que hay algunas investigaciones que lo manejan así. Sin embargo, esto es totalmente equivocado. Las niñas y los niños realizaban actividades laborales significativas, por ejemplo en el ámbito doméstico, y también contribuían económicamente mediante el uso que se les daba. Por ejemplo, podían ser vendidos, heredados, entregados como parte de dotes o también donados, y los propietarios eran diversos, ¿no? Por ejemplo, podían ser desde viudas hasta instituciones religiosas, como por ejemplo conventos y hospitales. Podían ser también funcionarios como secretarios, alcaldes, alguaciles, oidores, fiscales o también maestros de diferentes oficios. De tal modo que aunque en algunas representaciones, por ejemplo en biombos del siglo XVII, se presentan a niños acompañando a españoles, pues sabemos que esta no era su única actividad, sino que desempeñaban diferentes labores. Una de ellas, por ejemplo, que no era tal vez tan común en la Ciudad de México, aunque también había áreas agrícolas en la capital novohispana, pero digamos en otras regiones, por ejemplo en Tepoztlán, en Puebla, era importante su participación en haciendas agrícolas junto con sus padres, junto con padrinos, junto con personas de todas las edades. Y esto lo sabemos gracias a viajeros como Thomas Gage y Gemelli Careri del siglo XVII y XVIII respectivamente. Sabemos que vivían además en algunas ocasiones con sus padres o con otros adultos, de tal forma que podemos hablar de relaciones familiares.
Otros documentos importantes son, por ejemplo, los de las cartas de venta o peticiones matrimoniales, en las cuales encontramos incluso información acerca de niños. Por ejemplo, una petición matrimonial del siglo XVIII en el cual una mujer solicita casarse con un hombre con el cual ya tenía 4 hijos y vivían juntos.